Ahí está, ahora sí. Por acá entra la muestra, por el tubo de vaporización, y esto tiene un tubo de desprendimiento, que el tubo de desprendimiento va a ir a la campana para gases, que en realidad es una bureta invertida puesta en un vaso con agua. ¿Sí? Además, bueno, esto tiene el refrigerante, perdón, acá está. Tienen por acá está conectado a el refrigerante que esto es básicamente agua, agua fría, que lo que hace es que los vapores del agua vuelvan a caer adentro, pero eso no va a ser tan importante para el TP. Entonces, lo que sucede es que esta agua que está acá se calienta hasta entrar en ebullición. Si entra en ebullición, el equipo empieza a subir de temperatura. ¿Qué temperatura? 100 grados. ¿Sí? Primero nosotros tenemos que poner en régimen el equipo. ¿Qué es poner en régimen el equipo? Que todo este equipo, toda esta parte donde está la camisa, esté a 100 grados. Porque si bien esto empieza a calentar, cuando empieza a hervir, cuando empieza a hervir, empieza a estar a 100 grados acá abajo, en la zona cercana al agua. Pero nosotros queremos que esté todo el tubo a 100 grados. ¿Por qué queremos que esté a 100 grados? Porque nosotros vamos a poner una muestra en estado líquido dentro de la ampolla. Primero pesamos la muestra, primero pesamos la ampolla vacía, después pesamos la ampolla con la muestra y de ahí sacamos el peso de la muestra. Lo vamos a poner en el tubo de vaporización este del medio y lo que queremos es que se evapore. Para eso nuestra muestra líquida va a ser una muestra volátil. Volátil quiere decir que tiene alta presión de vapor o lo que podemos decir es un punto de ebullición bajo. ¿Qué tan bajo? Y al menos unos 20 grados más chico que la temperatura de ebullición del agua. Cosa de asegurarme que cuando la muestra cae y se evapora completa. Y se evapora completa y arrastra la columna de... Lo que va a suceder es que arrastra la columna de aire que tiene por encima y ese aire se recolecta en esta campana. Entonces, vamos de nuevo. Nosotros tenemos el equipo a 100 grados porque se calienta el agua que está en la camisa y esperamos a que entre en régimen. ¿Sí? O sea, asegurarnos de que todo el equipo está a 100 grados. Que eso se logra cuando en esta parte de acá, en este refrigerante, vemos que condensa toda el agua. Una vez que nos aseguramos que está en régimen, y que además antes de que esté en régimen también hay que ir insuflando el tubo de vaporización, se insufla, es decir, insuflar es arrastrar el aire para que saque restos de otra experiencia, una experiencia anterior. Eso nosotros tenemos que estar seguros de que lo hacemos, ¿sí? Para que no nos genere error en la experiencia. Después se tira la muestra se evapora y arrastra la columna de aire que el aire va a empezar a burbujear por esta parte, por el tubo de desprendimiento, empieza a burbujear y arrastra la columna de agua que está dentro de la bureta. ¿Sí? Esto es un vaso con agua que tiene solamente agua y la bureta dentro. Que acá, la temperatura de acá no es 100 grados, es la temperatura ambiente. ¿Sí? Y lo muy importante, lo que se recolecta en esta bureta no es la muestra. Lo que se recolecta es aire, que el volumen de aire que se recolecta es la misma cantidad que arrastra la muestra cuando se evapora acá. O sea, antes de tirar la muestra, en todo el tubo de vaporización y en el tubo de desprendimiento hay aire. Y está puesto acá en la superficie de agua. Y primero la bureta está llena de agua. Cuando la muestra cae al fondo y se evapora, ocupa un volumen. Al ocupar ese volumen, arrastra la columna de aire. La columna de aire, como también está en el tubo de desprendimiento, arrastra aire del tubo de desprendimiento y ese aire es recolectado en la campana arrastrando la columna de agua hacia abajo. ¿Sí? Entonces acá nosotros, como esto es una bureta, medimos y esto nos da el volumen. A su vez medimos la altura de la columna de agua, de acá. ¿Sí? Por otro lado vamos a medir la temperatura ambiente. Por otro lado sabemos la presión de vapor del agua a la temperatura que sea. Por otro lado tenemos la presión atmosférica y la masa de muestra.
Esos son los datos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que calcular, el objetivo del trabajo práctico es la determinación del peso molecular. ¿De dónde saco eso? De la ecuación del gas ideal. Tenemos que P por B es igual a N por R por T. N lo reemplazo por masa sobre el peso molecular. Entonces esto me queda presión por volumen igual a masa dividido peso molecular por R por T. Y acá despejo el peso molecular, me queda que el peso molecular es presión, perdón, no, me queda que es masa por la R, por la temperatura, dividido presión por volumen. Bien, entonces, la masa es lo que mido, lo que peso en la balanza, la diferencia entre la masa con muestra y la masa sin muestra, y la ampolla sin muestra. La R es la constante, la temperatura ambiente, el volumen lo mido acá, y la presión del gas, hay que hacer una cuentita extra. Lo que hacemos, la presión del gas, va a ser la presión que haya de aire en la campana. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. La presión en este punto va a ser igual que la presión en este punto. Sobre este punto, la presión que hay es la presión atmosférica. Y sobre este punto, las presiones que hay son la presión de la columna de agua, la presión de vapor del agua y la presión del gas. Entonces acá despejamos la presión del gas. La presión atmosférica menos la presión de la columna de agua menos la presión de vapor del agua. Ahí, una vez que encontramos la presión del gas, lo reemplazamos acá, todo lo ponemos en las unidades que correspondan y obtenemos el peso molecular de la muestra. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna pregunta? No, por el momento no me voy. ¿No? Para la presión de la columna de agua había que usar hay que hacer una cuenta, ¿no? Sí, hay que hacer una cuenta más. Porque okay. Uno, sí. O sea, uno lo que mide es, lo mide con una regla, ¿no? Entonces te quedan centímetros de agua. Sí. Pero después, ese dato uno lo tiene que incluir en esta ecuación. Donde acá vamos a tener que hacer una cuenta de la presión atmosférica, le vamos a restar la presión de esa columna y la presión de vapor del agua. Entonces tiene que estar en unidades de presión. Centímetros de agua no es una unidad de presión. Lo que sí es una unidad de presión es milímetros de mercurio o torr. Lo podemos llevar a milímetros de mercurio usando la siguiente ecuación. Vamos a hacer Vamos a usar la ecuación del principio de Bernoulli, que, bueno, tiene toda su explicación, pero nosotros vamos a ir directamente a la ecuación, que hay que acordarse que es densidad del agua por altura del agua es igual a densidad del mercurio por altura del mercurio. O sea, básicamente si yo utilizo la densidad de otro líquido y la densidad del agua, puedo estimar qué altura tendría esta misma columna si en vez de ser de agua fuese de otra sustancia. En este caso, de mercurio, que es lo que me interesa para poder llegar a milímetros de mercurio. Entonces acá despejo H del mercurio, perdón. Me queda densidad del agua por altura de esa columna de agua, dividido la densidad del mercurio. Uno puede, generalmente el dato de presión atmosférica está en torr, y el de presión de vapor del agua también está en torr, así que lo ideal es llevar la altura de mercurio desde centímetros a torr, hacer esta cuenta y después pasarlo a atmósfera. Pues ya me voy, buenísimo. Bien. De explicación así de TP, o sea, ahí tiene muchos detalles, pero para poder resolver los ejercicios podemos arrancar con esto.
y vamos viendo qué más surge a medida que vamos haciendo los ejercicios, ¿está bien? Dale, sí, sí. Bien. Paso el ejercicio al grupo. Bien, ¿está ahí? ¿Puedo borrar? Sí, sí, borra tranquila. Dale. Borrar. Y vamos a encargar el ejercicio. Bueno. Dice, si utiliza un equipo de Victor Meyer para determinar el peso molecular de una sustancia, composición centesimal y la 52,2% de carbono, 34,8% de oxígeno y el resto de hidrógeno, que es 56, 57, 87. Creo que es 13,0%, pero ahora hacemos la cuenta, de hidrógeno. Bien. Y después dice, la masa de la sustancia de la ampolla es 0,09923 gramos. Dice, volumen recogido 23,4 mililitros. Y las presiones son la presión atmosférica, que era 763,7 torr. Temperatura 20 grados. Presión de vapor de agua 17,4 torr. Y la altura de agua en la campana es 14,30 centímetros. Un montón de cosas. Bien, determine la fórmula molecular y el error relativo. Bien, se ve bien ahí, ¿no? La pantalla. Sí, sí. Bien. Bueno, un montón de datos, ¿no? Sí, bueno, claro. Bien. Y, o sea, te da la composición centesimal que no la usamos nosotros en la explicación del TP. ¿Qué tiene que ver la composición centesimal? Porque, o sea, nosotros nos pregunta cuál es la fórmula molecular de la muestra. La fórmula molecular, para poder saber, necesito saber cuál es la fórmula mínima, y esa fórmula mínima, que va a tener una cantidad entera de cada átomo, lo voy a multiplicar por el factor n, que va a ser también un número entero.
que este factor n va a salir de hacer la cuenta de el peso molecular real de la sustancia dividido el peso molecular de la fórmula mínima. Bien, entonces, ¿de dónde voy a sacar el peso molecular real? De los datos experimentales. Lo voy a hacer como lo vimos en la explicación anterior. Pero, ¿de dónde voy a sacar el peso molecular de la fórmula mínima? Bueno, eso lo voy a hacer con la composición centesimal. ¿Sí? Entonces, si voy al peso molecular real, primero vamos a utilizar la ecuación que vimos recién, que es masa por R por T dividido presión por volumen. La masa la tengo que tener en gramos, eso está bien. La temperatura la tengo que tener en Kelvin. Entonces la temperatura, acá le sumamos 273, serían 293 Kelvin. ¿Sí? El volumen, como está en mililitros, lo tengo que poner en litros. Lo tengo que poner en litros por el valor de la R. La R es 0,082 litros por atmósfera dividido Kelvin por mol. Entonces yo tengo que encontrar un peso molecular. El peso molecular tiene que tener unidades de gramos, que me lo da la masa, dividido mol, que me lo da la R. Pero para eso se tiene que simplificar los litros, las atmósferas y los Kelvin. Entonces la temperatura yo la tengo en Kelvin. El volumen lo tengo que tener en litros. Para eso lo divido por 1000. O muevo la coma 3 lugares a la izquierda. Es 0,0234 litros. Y para la presión hay que hacer toda la cuenta que vimos antes. Es la presión del gas recogido en la campana de gases. Entonces la presión del gas va a ser la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua menos la presión de la columna de agua. La presión atmosférica y la presión de vapor de agua están las dos en torno, así que eso me un poquito. Tengo que calcular esta. Como dijimos hoy, que era la altura de la columna de mercurio igual a la altura de la columna de agua por la densidad del agua dividido la densidad del mercurio. Que estoy viendo que esas densidades no las digo, sí. No. La densidad del mercurio sí, ¿no? Pero la del agua me parece que no la da. Y no era una, las papás que quieren. Sí. Sí, asumimos que es una. Que en estos casos, sabemos que es una. Por las dudas, en el parcial lo preguntaría. Pero si no, no sé cómo que es una. La última, si lo escribís, asumo que la densidad es una y listo. Entonces queda 14,30 centímetros por 1 gramo sobre mililitro. Por 1 gramo sobre mililitro dividido 13,6 gramos por mililitro. ¿Sí? Se me da gramo por mililitro, gramo por mililitro y me quedan centímetros de mercurio. Entonces 1,05 centímetros, lo que es lo mismo que 1,05 centímetros, es lo mismo que 10,5 milímetros, y como son milímetros de mercurio, lo mismo que 10,5 TOC. Entonces acá me queda que la presión es 763,7 torr
menos 17,4 torr menos 10,5 torr. Esto es igual a Da 735,8. 735,8. Excelente. Ah, casi me equivoco acá. Torr. Bien. ¿Lo puedo incluir así? No, lo pasamos a atmósferas. Lo pasamos a atmósfera. Perfecto. Estos datos ya los usé, así que voy a borrar y hacer la cuenta acá. 0,97 da. Buenísimo. Entonces 760 torr es una atmósfera. 735,8 torr. ¿Cuánto, Abru? 0,97. 0,97. Bien. Perfecto. Bien. Bueno. Voy borrando. Ahora la parte de abajo. Así. Hacemos la cuenta. Nos queda entonces que el peso molecular real va a ser igual a 0,0923 gramos por 0,082 litros atmósfera dividido Kelvin por mol por la temperatura, que es 293 Kelvin. Todo esto dividido la presión. Que me la borré, que bueno. No, acá está. 0,97 atmósferas por el volumen, que es 0,0234 litros. Se me van los litros con los litros, los Kelvin con los Kelvin, las atmósferas con las atmósferas, quedan gramos por mol. 97,7. Bueno, 97,7 gramos por mol. Excelente. Bien. ¿Cuál es el dato que tenemos? Este. ¿Sí? Este es este dato. Nos falta este dato para poder calcular la N y poder calcular la fórmula molecular. Entonces lo vamos a hacer a partir de la composición centesimal. Bien, entonces vamos a calcular la fórmula. Lo voy a borrar. Bueno, para calcular la fórmula mínima hay que hacerlo todo con... ¿cómo es que se dice? Con una serie de pasos medio de memoria, ¿sí? Lo primero, ¿qué es? Al porcentaje lo dividías por el peso del elemento. Excelente. Entonces acá hago esto dividido, sería dividido 12, que es el peso atómico del carbono. Este número dividido 16. Y este número dividido 1, o sea que nos va a quedar igual. Que son los pesos atómicos. Tenemos el peso como 0. Esta cuenta no sé si está bien hecha. Sí, yo me fijé y está bien. Bueno. Entonces esto nos da 2,175 del oxígeno y 4,35 del carbono. Y ahora de estos tres elegimos el más chico, que sería este, y dividimos a todos por ese número. Entonces, dividido 2,175. Este lógicamente nos va a dar 1. Y después, o sea, todo el resto, tenemos que encontrar a qué número entero más se acerca. Este a mí me da 5,97, pero yo lo voy a escribir como 6. Porque ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? El número de átomos en la fórmula mínima. Esto nos va a dar, seguro. Acá este da 2 redondo.
Entonces, ¿esto qué me dice? Que la fórmula mínima tiene 2 átomos de carbono, 1 átomo de oxígeno y 6 átomos de hidrógeno. O sea que la fórmula mínima la puedo escribir así, C2H6O. Y el peso molecular de la fórmula mínima, que es lo otro que nos faltaba, fórmula mínima, va a ser 2 por 12 más 6 más 16, esto va a ser 46 gramos por mol. Entonces puedo resolver las cuentas que habíamos dicho antes. Tenemos que N era el peso molecular real dividido el peso molecular de la fórmula mínima. Esto es 97,7 gramos mol dividido 46 gramos por mol. N seguramente nos dé 2,12, que lo vamos a redondear a 2, ¿sí? Y luego calculamos la fórmula molecular como N por la fórmula mínima, que sería 2 por C2H6O. O sea que la fórmula molecular va a ser C4H12O2. Y ahí no terminamos el ejercicio porque nos pide el error relativo porcentual, pero llegamos a la fórmula molecular. Bien, lo de arriba. Y ya lo hacemos eso. Sí, sí, El error relativo porcentual. ¿Te acordás la fórmula? creo que era el peso molecular de Víctor Meyer, o sea, lo que calculamos al principio, que sería el real, menos el de esta fórmula que calculamos recién, dividido el de la fórmula, me parece, por ciento. Bien, sí, sería, estás en lo cierto, está bien. Sería el peso molecular real, o sea que calculamos por Víctor, menos lo que sería el peso molecular aceptado. Que el peso molecular aceptado sería el teórico, digamos, el que sacás por la fórmula, como bien dijiste. Sí. Bueno, vamos a escribir acá. Bien, dividido el peso molecular aceptado. Que sería esto por 100, por 100. Y el peso molecular aceptado sería el peso molecular de la fórmula como si fuese esto, H12O2. ¿Cuánto me dijiste esto que daba? 92. 92. Bien. Y nuestro peso nos daba 97,7. Entonces acá reemplazamos el relativo porcentual. Sería 97,7 gramos mol menos 92 gramos mol dividido 92 gramos mol por 100. 6,2%. 6,2%, excelente, muy bien. Ahora sí, ahí está terminado. Esos son los dos resultados. Bien. Bueno, entonces dice, indique qué tipo de error se comete en la determinación del peso molecular por el método de Víctor-Meyer, si el insuflado es insuficiente, hay pérdidas en el tapón, se lee una temperatura para gases menor que la real, sería 3, temperatura menor a la real, 4, no se considera la presión de vapor de agua, la presión de vapor de agua va a ser 0, se considera, y la quinta, el equipo no estaba en reacción. No estaba en reacción. Bien, ahí la clave está en que dice, que pregunta cuál es el error en el peso molecular.
ahí lo ideal, o sea, siempre para orientarse, lo que hacemos es escribir la ecuación del peso molecular y fijarnos cómo afecta a las variables. El peso molecular es masa por R por T dividido presión de vapor, dividido la presión del gas por el volumen. La presión del gas, lo pongo al lado, es presión atmosférica menos presión de vapor menos presión de la columna de agua, por las dudas. Entonces, hay que ver cómo afecta a lo que uno mide. Que hay que acordarse que uno medía, nosotros teníamos el cristalizador con agua y la bureta invertida. Esto tiene agua, hasta acá todo esto es agua, y acá teníamos el gas y la presión de vapor. Y una medía esta diferencia de alturas, mide también este volumen, y a su vez, que no lo voy a dejar acá porque complica el dibujo, o bueno, lo voy a dejar acá así finito, pero me parece más grande. Acá teníamos el termómetro, como si esto sería el termómetro. En realidad estaba pegado a la campana, no estaba así, pero lo pongo así para que se entienda. Son las medidas que uno toma, además de la pesada de la masa antes. Entonces hay que ver estas cosas a qué afectan de esto que medimos. ¿Sí? Que el insuflado sea insuficiente. ¿Qué significa eso? Que nos quedó muestra en el tubo, o sea, en el tubo de vaporización, lo que no vemos allá. ¿Qué pasa con esa muestra? Esa muestra acá, a la temperatura ambiente, es líquida, entonces condensa acá. Si uno no insufla suficientemente, cuando pone la nueva muestra, se arrastra la columna de aire y acá va a llegar esa muestra. Esa muestra se vuelve líquida. Entonces lo que sucede es que el nivel de agua, va a ser más alto del real, o sea, debe tener un nivel de agua más alto porque debe tener un nivel de líquido más alto, y este volumen, por ende, voy a leerlo como si fuese más chico. Aunque esto es casi despreciable lo que se ve, pero bueno, también afectaría. En la altura de la columna de agua, ¿dónde me afecta? Acá. Esta presión me va a dar más alta. Y esta presión de la columna de agua está restando a la presión de gas. O sea, mientras más alta sea esta presión de la columna de agua, quiere decir que menor es la presión del gas. ¿Sí? ¿Y cómo me afecta la presión del gas al peso molecular? Mientras menor sea la presión del gas, voy a tener un error por exceso en el peso molecular. ¿Sí? O sea, si yo mido una presión del gas más chica de la real, porque estoy midiendo una columna de agua mayor a la real, entonces el peso molecular que yo obtenga va a ser mayor al real. Se va a tener un error por exceso. ¿Lo podría relacionar con el volumen también o solo con la presión? Sí, lo puedes relacionar con el volumen también. Sí, sí. Ok. Cualquiera de los dos. O sea, en realidad los dos hay que mencionar. Bien, después, si hay pérdidas en el tapón, bien, entonces, si hay pérdidas en el tapón, lo que nos va a suceder es que va a haber, o sea, pérdidas en el tapón, se refiere a que, bueno, que la muestra, esta cosa está, bueno, dame un segundo porque no recuerdo exactamente cómo decía. Hay pérdidas por el tapón del tubo. Bueno, perdón, ahí, o sea, pérdidas por
en el tubo de vaporización suceden dos cosas. Por un lado, el equipo nunca va a terminar de entrar en régimen, porque es como estar hirviendo agua con la tapa abierta, digamos. ¿Sí? Es más, el equipo puede estar en régimen como puede no terminar de estar nunca, uno no se puede asegurar eso. Entonces lo que sucede es que si el equipo no está en régimen, por ahí la temperatura más alta, o sea, la parte alta del tubo de vaporización no está a 100 grados. Si no está a 100 grados, la muestra puede condensar ahí arriba y ser arrastrada cuando vuelve a llegar a esa temperatura. Y generaría lo mismo que sucede en la primera parte, cuando no hay ensuciado suficiente. La muestra llega acá y tiene una columna de agua más alta que la real. Esa es una cosa. Por otro lado, lo que en realidad afecta mayormente es que uno al arrastrarse la columna de aire, o sea, cuando uno tira la muestra se evapora y arrastra la columna de aire, parte de esa columna de aire se va a perder por el tubo de vaporización. Entonces, parte del aire no va a llegar hasta la campana para gases, lo que me va a dar también un volumen más chico. Acá esto no se tan ajustado. Me va a dar un volumen más chico y si me da un volumen más chico me va a dar un error por exceso también. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, se entendió. Bien. El 3 es un poco más fácil porque dice que se eleva una temperatura menor a la real. Ahí es más directo porque es simplemente este dato. Si yo leo que es más chico que lo real, voy a después calcular un peso molecular más chico del real. Sin tanta historia, eso ya no hay que preocuparse tanto. Eso en cuanto, voy a dejarlo acá al 3. Y el 4, lo que sucede es que, bueno, si yo no considero, si yo calculo la presión como presión atmosférica, menos presión de vapor, menos presión de la columna de agua, pero ese término no lo tengo en cuenta, como este término es negativo para la presión, voy a estar calculando una presión mayor a la real. Entonces, si yo calculo una presión mayor a la real, cuando la utilizo en el cálculo del peso molecular, si esta es mayor a la real, el peso molecular me va a dar menor a la real. ¿Sí? Me va a dar un error por defecto. ¿Cómo venimos hasta acá? Bien. ¿Sí? ¿Va quedando más claro? Sí. Bueno, el último punto es el más difícil de explicar. Así que ahora borro y lo explicamos de cero. Dale, no. Voy a borrar. Si el equipo no estaba en régimen. Bueno, voy a volver a dibujar el equipo de hoy. No, lo mejor que pueda. Ahora bueno, sale el tubo de desprendimiento. Y esto está envuelto en la camisa. Acá tenemos la muestra que cae. Acá tenemos agua. ¿Sí? Y esto entra en ebullición y tendría que estar en régimen. Que esté en régimen significa que la temperatura arriba y abajo tiene que ser la misma. O sea, en todo el equipo tiene que ser la misma temperatura. Todo estaría a 100 grados. Si el equipo no está en régimen, lo que sucede es que en la parte alta, o sea, a medida que vaya subiendo en el equipo, o sea, acá abajo la temperatura va a estar en 100 grados, pero a medida que uno va subiendo, la temperatura va descendiendo. Entonces, ¿qué pasa? La muestra tiene un punto de ebullición de alrededor de 75-80 grados.
Si acá abajo la temperatura está en 100 grados, pero acá arriba está a 90, 80, 70, 60, lo que sucede es que la muestra condensa más o menos a la mitad del tubo. ¿Sí? Entonces, voy de nuevo desde cero. Al no estar en régimen, en vez de estar todo a 100 grados, hay un gradiente de temperatura, se dice. O sea, la temperatura, si yo lo miro desde abajo para arriba, va descendiendo. Entonces la muestra, primero se evapora, sube, pero si la temperatura se hace muy baja, condensa. Es decir, se queda pegada como gotitas de agua a las paredes del tubo de vaporización. Luego, la temperatura, esta muestra va a seguir en ebullición, porque lo que va a intentar es en algún momento llegar a estar en régimen. Entonces la temperatura después va a volver a aumentar y va a volver a arrastrar a esas partículas de muestra que quedaban. Esas partículas de muestra pueden llegar al tubo de desprendimiento y llegar a condensar en la campana para gases. ¿Sí? Acá tendríamos agua, agua, y lo que sucede es que si la muestra condensa, sucede lo mismo que si no insuflábamos bien. Este valor me da más alto, el volumen me da más chico, voy a tener un peso molecular donde el volumen me da más chico y la presión también me da más chica. Teníamos que la presión es presión atmosférica menos presión de vapor de agua menos presión de la columna de agua. Si esto me da más alto, esto me da más chico. Si esto me da más chico, esto me da más grande. ¿Sí? Ahí lo complicado es saber, porque es medio difícil de razonar si uno no se lo explica, que acá se forma ese gradiente de temperatura, si no está en régimen. De la temperatura en la parte alta, al principio va a ser más baja de la real, después va a volver a aumentar y va a arrastrar muestra que va a llegar hasta la campana para gases. Eso es lo que sucede cuando el equipo no está en régimen. Vamos a arrancar con el último TP de gases, que es el TP de densidad de gases. TP que tiene como lo más importante lo que se llama el aparato de Kip. Entonces, por esta parte, o sea, esta parte de arriba, este tubo, esto de acá, esto que yo dibujo acá, está encastrado hasta la parte de acá abajo. Esta parte está toda unida, a mí no me sale que quede bien, pero esto está unido así. Y en esta parte de acá hay una tela metálica, ¿sí? Esta parte del medio está separada de la otra, esta parte del medio está acá y la de arriba está encastrada y llega hasta la parte de abajo, o sea, la atraviesa por completo y llega a la parte de abajo. Por toda esta parte de acá se agrega líquido, que pasa por acá medio, llega hasta acá abajo y se acumula acá abajo. ¿Sí? Y en esta parte, en la parte del medio, lo que teníamos era piedritas. Unas piedritas de la muestra de carbonato de calcio, que es básicamente mármol. ¿Sí? Esto es muestra de carbonato de calcio, muestra impura. El carbonato de calcio vamos a poner impuro. Y lo que el líquido que se pone acá es solución de ácido clorhídrico. Bien. A su vez, en esta parte de acá del medio hay una llavecita que puede estar conectada, hay una salida, mejor dicho, que tiene una llavecita que se puede abrir o no, y esto se puede conectar a lo que uno quiera. ¿Sí? Si esta llave está cerrada, ¿qué va a suceder? El líquido sube, el ácido clorhídrico sube, se pone en contacto con el carbonato de calcio y ocurre la siguiente reacción. Ácido clorhídrico más carbonato de calcio, que nos da cloruro de calcio, que queda en solución acuosa, más agua, que es mayormente líquida, más ácido clorhídrico, más dióxido de carbono, que es un gas. ¿Sí? Obviamente que el agua va a tener parte de presión de vapor, y lo que sucede es que si yo tengo la llave cerrada, se genera gas acá y el gas empieza a aumentar. Empieza a aumentar y llega a un punto en que arrastra el nivel de líquido para abajo. Entonces, si el gas arrastra el nivel de líquido y el sólido queda arriba, lo que deja de haber es reacción. No hay más reacción química cuando dejan de estar en contacto el líquido con el gas. Acá esto va con un 2, ¿no?
¿sí? Por eso se regula solo. Bien, eso por un lado. Después, este aparato de KIP se conecta para poder, se conecta a lo que llamamos tren lavador. Después vamos a ver las partes del tren. Y este tren lavador luego se conecta a una ampolla, ¿sí? A una ampolla de gas. Que esta ampolla tiene sus respectivas salidas. Y acá también tenemos una llavecita de la ampolla. Primero lo que uno hace es, esta la mantiene cerrada, esta la abre, se acumula gas en el tren lavador y después uno abre esta ampolla y abre también abre la entrada del tren a la ampolla y abre las salidas de la ampolla, cosa de que barra todo el aire adentro. Después en un momento se cierra esta, después se cierra la otra y se va terminando cerrar. Entonces lo que se hace básicamente es se llena la ampolla con gas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a pesar primero la masa de la ampolla vacía, la vamos a pesar antes de hacer la experiencia. Eso va a ser uno. Después vamos a pesar la masa de la ampolla con gas, que va a ser después de la experiencia. Y una vez que uno termina de llenar esto, lo otro que hace es llena esta misma ampolla con agua. Entonces sería la masa de la ampolla con agua. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Se acordaban de estas cosas del TP? Sí, hasta acá había una U. Sí. Bien. Bueno. Vamos a hacer esto. Voy a borrar acá. El tren lavador tenía tres partes. El tren. Yo lo voy a ir haciendo más o menos como me salga. Bien, en este primero tiene agua, en este tiene ácido sulfúrico y en este tiene sílice o gel de sílice, sílica gel, como le quieran decir. ¿Qué sucede? Bueno, en la primera lo que hace el agua es captura las moléculas de ácido clorhídrico que hayan quedado en el gas. ¿Por qué? Porque esta solución, las soluciones de ácido clorhídrico tienen una cierta presión de vapor que lo que significa es que hay partes de ese ácido clorhídrico que pasa a fase gaseosa constantemente. Entonces hay que capturar primero eso. ¿Qué es lo que hace el agua acá? Tiene un alto poder de disolución del ácido clorhídrico. Entonces acá, esto lo que hace es atrapa cloruro de hidrógeno, sería gaseoso. ¿Sí? Después el ácido sulfúrico concentrado, o sea, y la sílica gel también, lo que hacen es atrapar moléculas de agua. ¿Sí? Se ponen dos partes para asegurarse de atrapar todas las moléculas de agua posibles. El ácido clorhídrico atrapa a más grosso modo, atrapa en forma más bruta, digamos, y la sílica gel hace como la segunda pasada para terminar de capturar todo. ¿Sí? Pero es básicamente eso. Primero uno atrapa ácido clorhídrico y después las otras atrapan el agua. Tanto la que viene de acá como parte del agua que se forma en la reacción. ¿Sí? Eso es lo que sucede en el tren lavador. Bien, y después nosotros dijimos que queremos calcular la densidad del gas. La densidad del gas va a ser, que el gas en realidad es dióxido de carbono, va a ser la masa del gas dividido el volumen del gas. Ahora, el volumen del gas es el volumen del gas que ocupó en esta ampolla. O sea que al fin y al cabo este volumen va a ser el volumen de la ampolla. ¿Sí? O sea, el volumen del gas va a ser el volumen de la ampolla en realidad. Bien.
Bueno, ¿cómo calculo la masa de gas? La masa de gas va a ser la masa de la ampolla con gas menos la masa de la ampolla vacía. ¿Y cómo calculo el volumen de la ampolla? Bueno, eso lo vamos a hacer a partir de la densidad del agua. Vieron que nosotros llenábamos la ampolla al final con agua. ¿Por qué? Porque la densidad del agua va a ser igual a masa de agua dividido volumen de agua. O sea que de acá despejo masa de agua dividido volumen de agua. Entonces, de acá puedo despejar el volumen de agua. ¿Por qué despejo el volumen de agua? Sería masa del agua dividido densidad del agua. Porque nosotros, después de hacer toda esta experiencia de llenar toda la ampolla con dióxido de carbono y de pesarla, lo que hacíamos era llenar la ampolla solita con agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque el volumen de agua que ocupe esa ampolla va a ser el volumen que tenga la ampolla. Entonces, si yo conozco ese volumen de agua que uso para llenar la ampolla, voy a estar conociendo el volumen de la ampolla en sí. Para eso lo que hacíamos era utilizar esto. O sea, tengo que encontrar cuál es la masa de agua que ocupa esa ampolla y lo divido por la densidad del agua, que es un dato de la tabla. La masa de agua, sacar el volumen de la ampolla, va a ser igual a la masa de agua, que la saco como la masa con agua de la ampolla menos la masa de la ampolla vacía dividido la densidad del agua, que esto lo saco de una tabla. ¿Sí? Bien, bueno, son muchos pasos y muchas cosas y muchas cuentas. Pero ahora vamos a hacer algún ejercicio. Hasta acá es lo que tengo para contarles de explicación general del TP. Obviamente seguro hay alguna que otro detalle que se me está pasando. Pero bueno, con esto más o menos podemos encarar los ejercicios. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Siempre me mezclan en la web. Por lo que me mezcla bastante es por lo de la densidad experimental. Ajá. Y la de condiciones normales de temperatura y presión. Bien, bien, sí, sí. Ok. Vamos a ver eso. O sea, porque ahí lo que tenemos es lo siguiente. Claro, porque les pide la densidad experimental y la densidad CNTP. Me he olvidado esa parte. Claro. Voy a borrar esto. Vamos a partir de esta ecuación. Nosotros teníamos que el peso molecular era igual a masa por R por T dividido volumen por la presión. Que es la fórmula que vemos hoy de gases ideales, la que ya veníamos viendo. Bueno, masa sobre volumen es densidad. ¿Sí? Entonces voy a hacer esto. Me queda que esto es igual a densidad por R por T dividido presión. Esto lo voy a pasar dividiendo para el otro lado. Me queda peso molecular dividido la R, que es igual a densidad por temperatura dividido presión. Bien, ¿qué llevo acá? Peso molecular dividido R es una constante, es algo que no va a cambiar. Puede cambiar todo esto, pero puede cambiar la densidad, la temperatura y la presión, pero la masa, pero el peso molecular y la R no van a cambiar. Entonces podemos decir que la densidad por temperatura dividido presión es igual a una constante. La fórmula que obtenemos acá es que densidad 1 por temperatura 1 dividido presión 1 es igual a densidad 2 por temperatura 2 dividido presión 2. Y acá yo puedo, o sea, la condición 1 puede ser mi condición experimental y la condición 2 puede ser la condición en CNTP, que es en realidad lo que hacemos en el TP. Entonces decimos que densidad experimental por temperatura experimental dividido presión experimental es igual a la densidad en CNTP por la temperatura en CNTP, que es 273 Kelvin, dividido la presión en CNTP, que es una atmósfera. ¿Sí? Pueden poner, si no quieren poner esto porque les confunde, ponen la temperatura de CNTP y la presión de CNTP. ¿Sí?
que van a ser siempre las mismas, ¿no? O sea, esto, la sigla CNTP, hay que acordarse que es temperatura igual 273 Kelvin, presión igual 1 atmósfera. Bueno, les voy a mandar un ejercicio. Segundo parcial, segunda fecha. Ah. Bien, vamos a hacer el 1B de la segunda imagen que mandé. Dale. Sí, ahí lo leo, que es, dice que la densidad, o sea, se determina una densidad de 1,3 gramos por litro. O sea, lo que les da ahí es la densidad experimental, que es 1,34 gramos por litro. Dice, para un gas utilizando, calcule la masa de la ampolla llena con agua, sí. La masa de la ampolla vacía es 174,05 gramos. Después, les da que la masa de la ampolla con gas, masa con gas es 174,39 gramos. Después les da que la densidad del agua a 19 grados, densidad del agua a 19 grados es 0,9820 gramos por litro, vamos por mililitro. Les da además que la presión atmosférica es 763,8 torr y que la temperatura es 19 grados. Les pide la densidad en CNTP y el peso molecular. Bien, les pide la densidad en CNTP y el peso molecular. Bueno, básicamente hay que utilizar esta ecuación. O sea, hay que calcular la densidad en CNTP, la despejamos de esta ecuación y nos queda que es densidad experimental por temperatura experimental por la presión en CNTP, nos va a quedar arriba. Todo esto dividido la presión experimental por la temperatura en CNTP. Bien, bueno, tenemos todo ya, solamente hay que ver si están bien las unidades. ¿Qué tenemos? La densidad experimental es 1,34 gramos por litro. La temperatura experimental es 19 grados, hay que pasarlo a Kelvin, que sería 292 Kelvin. Presión en CNTP lo tenemos en 763,8 torr. Podemos dejarlo así o podemos pasar a la atmósfera, como ustedes quieran. Porque igual podemos usar... Perdón, la presión en CNTP, perdón, me confundí acá. Presión en CNTP va a ser una atmósfera, ¿no?
Puede ser una atmósfera que es lo mismo que 760 torr. Lo podemos dejar así. Así la presión experimental, que es 763,8 torr, la dejamos en torr. Y la temperatura en CNTP va a ser 273 Kelvin. Entonces ya directamente reemplazamos, hacemos 1,34 gramos sobre litro por la temperatura experimental, que dijimos que es 292 Kelvin, por 292 Kelvin, por 760 torr, dividido 763,8 torr, por 273 Kelvin. Ya ahí ya tenemos pero pará, me estoy olvidando de la masa de la ampolla llena. Bueno, ahora lo hacemos igual, no pasa nada. Parecía que estaba adelantando algo. 1,43 da eso. 1,43 nos va a quedar en gramos por litro porque se me va torr con torr y Kelvin con Kelvin. Entonces me queda que la densidad en CNTP es 1,43 gramos por litro, ¿no? Y después, para calcular el peso molecular, usamos la otra ecuación que vimos hoy, que era que esto nos quedaba igual a densidad por R por T dividido presión. Podemos usar, acá podemos usar o densidad experimental, temperatura experimental y presión experimental, o densidad en CNTP y temperatura y presión de CNTP. Cualquiera de las dos está bien, yo utilizaría lo que nos da como dato, que es lo experimental. Se nos queda 1,34 gramos por litro por 0,082 litro atmósfera dividido Kelvin por mol por la temperatura que es 292 Kelvin. Y acá sí hay que pasar las atmósferas. Tendremos que decir que 760 torr es una atmósfera, 763,8 torr es X. Uno coma 0,005. Se me va atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, litro con litro, me queda en gramo por mol, que está bien. Bueno, acá arrancamos al revés. Arrancamos por lo último que decía el ejercicio, que es determinar la densidad en CNTP y el peso molecular. Me entusiasmé y no leí. Ahora nos queda calcular la masa de la ampolla llena con agua. Que ahora vemos de cómo lo hacemos. ¿Con esto alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno. ¿Resto también? ¿Todo claro? Bueno, asumo que sí. Me van diciendo. Bueno, voy a borrar y vamos a hacer la parte de la masa de la ampolla llena con agua. Nos quedaban entonces. Bien, después obviamente hay que practicarlo. Cualquier cosa me van preguntando. Nos quedaba entonces que la densidad del gas era la masa de la ampolla con gas menos la masa de la ampolla vacía dividido el volumen de la ampolla, que era la masa de la ampolla con agua, menos la masa de la ampolla vacía, dividido la densidad del agua. Bien, bueno. Bien, hay que despejar este dato de acá, ¿sí? Todos los otros datos los tenemos, porque nos lo da masa de la ampolla con gas,
nos lo da, masa de la ampolla vacía, nos lo da acá, o sea que esta resta la podemos hacer. La densidad nos la da también porque es 1,34 y la densidad del agua también nos la da. Entonces simplemente hasta ahí. Hay que despejar, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo cómo lo despejamos despacio. Lo primero que voy a hacer es como todo esto está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando para este lado y a esto lo voy a pasar dividiendo para este lado. ¿Sí? Entonces me queda lo siguiente. Me queda masa con agua menos masa de la ampolla vacía dividido densidad del agua va a ser igual a la masa de la ampolla con gas menos la masa de la ampolla vacía dividido la densidad del gas. ¿Sí? Esto que está dividiendo lo paso multiplicando, me va a quedar masa de la ampolla con agua menos masa de la ampolla vacía igual a la densidad del agua por todo lo otro. Masa de la ampolla con gas menos masa de la ampolla vacía dividido la densidad del gas. La densidad del gas. Acá. Y ahora esto que está restando lo paso sumando. Me queda la masa de la ampolla con agua. Me va a quedar igual a la masa de la ampolla vacía más la densidad del agua por todo lo otro. Por la masa con gas menos la masa vacía dividido la densidad del gas. Bien, entonces acá reemplazamos. Nos tienen que quedar ya las unidades. Es estándar. Masa de la ampolla con agua. Masa con agua va a ser igual a la masa de la ampolla vacía, que dijimos que era 174,05 gramos, más gramos por no, gramos solos, perdón. Gramos solos. Más la densidad del agua, que era 0,99820 gramos sobre mililitro por masa de la ampolla con gas, que era 174,39 gramos, menos la masa de la ampolla vacía. Las densidades no tenés una en gramo por mililitro y otra en gramo por litro, o no pasa nada. Sí, tenés razón. Y ahí vamos a tener que convertirlas. Muy bien. Que lo vamos a hacer acá arriba. Bien, buena pregunta, Auri. Es 1,34 gramos por litro. Vamos a hacer acá arriba. Acá lo que hacemos es, la densidad es 1,34 gramos sobre litro. Yo quiero que me quede, acá en lugar de litro, me quede mililitro. Entonces multiplico así. 1 litro es lo mismo que 1000 mililitros, ¿no? Entonces hago esta cuenta. Se me simplifica esto. Básicamente tengo que dividir por 1000, así que corro 1, 2, 3. Me quedaría igual a 0,00134 gramos por mililitro. ¿Sí? Se utiliza, esto se llama factor de conversión. Es la forma más fácil de convertir, menos me parece. Y ahora si ponemos este dato acá abajo en densidad del gas. 0,00134 gramos sobre mililitro. Y todo ese bicho ya. Bueno, vamos a ver si nos da. Bien. Bueno. A mí me dio 427,32 gramos, que tiene sentido. Generalmente esos valores dan alrededor de 400, 500, 600 gramos por mil, más o menos. Entonces vamos a hacer. Yo lo voy a anotar como
427,32 gramos. Y ahí sí. Bueno, si no, yo pensaba hacer de la primera foto que mandé el otro inciso que no hicimos, que sería el 1B, que era de con la reacción química. No sé qué les parece. Ah, sí, justo es igual al que había visto. Ah, bueno, bueno. Bien, Buenísimo. sería el 1B de la primera, que ahí igual lo leo. Y voy anotando los datos acá. Voy a borrar primero los datos. Bien, sería, dice, calcule la masa de una muestra, 89%. Se nos pregunta masa de muestra, esa es la duda, esa es lo que queremos buscar. Y que la muestra es 89%, oh Dios, 89% peso en peso de carbonato de calcio. Y nos pregunta también el volumen de solución. ¿De qué solución? De una solución de ácido clorhídrico, 12% peso en peso. Y densidad de esa solución es 1,07 gramos por mililitro. Y nosotros queremos hacer todo esto, dice, bueno, y densidad, ¿qué deben reaccionar para llenar una ampolla? Para llenar con dióxido de carbono una ampolla de 500 mililitros a 763,7 torr y 20 grados Celsius. O sea que el volumen de la ampolla es 500 mililitros. La presión atmosférica es 763,7 torr y la temperatura es 20 grados Celsius. Bien. Bueno, primero eso. Bien. Entonces, primero nos preguntan la masa de muestra y el volumen de solución. Para llenar esa ampolla. Claramente no tiene mucho que ver con lo que veníamos haciendo. Bueno, nosotros vamos a suponer que la ampolla se llena al 100% con dióxido de carbono. Entonces, y a su vez vamos a suponer que el dióxido de carbono actúa como gas ideal. Entonces, nosotros podemos decir que, o sea, si nosotros vamos a la ecuación del gas ideal, podemos decir que la presión del dióxido de carbono en la ampolla por el volumen que ocupa esa ampolla va a ser igual al número de moles de dióxido de carbono por la R por la temperatura a la que está la ampolla. Si yo despejo el número, puedo despejar el número de moles de dióxido de carbono. Me queda que va a ser igual a la presión por el volumen dividido la R por la temperatura. Todos estos datos los tengo. Y puedo calcular el número de moles de dióxido de carbono. Pero, ¿por qué voy a hacer eso? Bueno, o sea, ¿por qué voy a hacer eso si me preguntan masa de muestra de dióxido de carbonato de calcio y volumen de solución de ácido clorhídrico? Bueno, para eso hay que recordar cómo se llena la ampolla. La ampolla se llena con dióxido de carbono, pero ¿dónde sale ese dióxido de carbono? Sale de la reacción entre el carbonato de calcio y el ácido clorhídrico que hay en el kit. ¿Cómo se da esa reacción? De la siguiente manera. Carbonato de calcio más 2 moles de ácido clorhídrico me dan dióxido de carbono más cloruro de calcio más agua. ¿Sí? Entonces, los moles que se formen de dióxido de carbono van a depender de cuánta masa de muestra ponga y de cuánto ácido clorhídrico ponga, ¿no? Bueno, entonces hay que resolver esas cuentas. Vamos primero acá. El número de moles de dióxido de carbono. La R es la que me da las unidades. La R es
0,082 litros por atmósfera dividido Kelvin por mol. A mí me tiene que quedar en moles, ¿sí? Entonces me tiene que simplificar los litros, la atmósfera, los Kelvin y los Kelvin, ¿sí? Bueno, vamos con eso. Me va a quedar que el volumen de la ampolla, para pasarlo a litros, lo divido por 1000, o sea que corro la coma a 3 lugares, o sea que el volumen va a ser 0,500 litros. La temperatura le sumo 273, así que va a ser 293 Kelvin. Y la presión la hago con una regla de 3, que era 760 torr, es una atmósfera, 763,7 torr va a ser X. 1,005. Bueno, genial. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Ahora voy a revisar. Bien. El ejercicio mezcla la ecuación del gas ideal con estequiometría. Porque ahora nosotros, una vez que sabemos los moles de dióxido de carbono necesarios para llenar la ampolla, después tenemos que saber cuánto reacciona de los reactivos. ¿Sí? Vamos a ir a esta ecuación. Voy a hacer lo voy a hacer. Voy a hacer acá. Voy a sacar todos los datos y después volvemos a eso. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner que 2 moles de dióxido de carbono van a ser igual a la presión, que es 1,005 atmósferas, por el volumen, que es 0,500 litros, dividido la R, que es 0,082 litros atmósfera, dividido Kelvin por mol, y los Kelvin, que son 293. Litro con litro, atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin. ¿0,021 puede ser? Sí, me da eso mismo, sí. 0,021. 0,021. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Bueno, voy poniendo los pesos moleculares acá de cada uno. El del carbonato de calcio es 100 gramos por mol. Acá me va a quedar 2 por 36,5 gramos por mol. Bueno, y acá no lo voy a poner molar, ya no me por qué. Entonces, para llenar la ampollita para llenar la ampolla que tiene este volumen, a esta temperatura y a esta presión, necesito generar 0,021 mol de dióxido de carbono. Entonces ahora yo me pregunto, perdón, acá nos dice que para generar un mol de dióxido de carbono necesito un mol de carbonato de calcio. A su vez, un mol de carbonato de calcio pesa 100 gramos. Entonces la pregunta que me hago es, si para generar un mol de dióxido de carbono necesito 100 gramos de carbonato de calcio, para generar 0,021 mol de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de carbonato necesito? Puros, gramos de carbonato de calcio puros. Y esto me va a dar 2,1 gramos de carbonato de calcio. Ahora, a nosotros no nos preguntaba los gramos de carbonato de calcio puros, nos preguntaba los gramos de la muestra que tenía cierta pureza. Entonces tenemos que calcular los gramos de la muestra impura. Hasta acá esto es puro, lo que necesito es puro, porque lo relacioné con la estequiometría, la reacción que me habla de gramos puros. Entonces ahora lo que hago es lo siguiente. Digo que en la muestra nos decía que 89 gramos de carbonato de calcio lo tenemos en 100 gramos de muestra. Estos datos los voy a guardar porque no sé para qué los mantengo todavía. Si ya, así me queda más cómodo. De nuevo, entonces digo que dijimos, bien, 89 gramos de carbonato de calcio los tenemos en 100 gramos de muestra.
Entonces, 2,1 gramos de carbonato de calcio los vamos a tener en X masa de muestra. Ahí tenemos la primera respuesta. 2,36 gramos. 2,36 gramos de muestra. Ahí tenemos la primera respuesta que nos pregunta. Y lo otro que nos preguntaba era el volumen de solución de ácido. Bien. Hacemos lo mismo. Acá, o sea, necesitamos para que se forme un mol de dióxido, 2 moles de ácido clorhídrico. El peso de eso sería 2 por 36,5. Que sería 73, si no estoy errado. Entonces, decimos que para que se forme un mol de dióxido de carbono necesito 2 por 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Para que se forme 0,021 mol del dióxido, me va a necesitar X cantidad. ¿Ya? 1,53 gramos de ácido. Bien, después nos daba la concentración que era 12, ¿no? 12% peso en peso del ácido. Sí. Entonces, primero, o sea, nos pide el volumen de solución. Hay varios caminos para llegar de acá al volumen de solución, teniendo la densidad y el peso en peso. Yo voy a decir, bueno, me voy a preguntar primero qué masa de solución necesito. O sea, si 12 gramos del ácido están en 100 gramos de la solución, que es lo que me dice el porcentaje peso en peso, por las dudas recuerdo. El porcentaje peso en peso de la solución era 12. Eso me dice que tengo 12 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Entonces, si 12 gramos del ácido están en 100 de solución, 1,53 gramos del ácido van a estar en X masa de la solución. Que me da 12,8 gramos de solución. Bien, esta es la masa de solución que necesito para generar los moles de dióxido de carbono. Pero me pregunta el volumen, entonces lo último que voy a hacer es usar la densidad. Que la densidad me dice que 1,07 gramos de la solución ocupan 1 mililitro de solución, entonces 12,08 gramos van a ocupar... No, 12,08 no, 12,8. Y esto me da 11,9 mililitros de solución. Eso es el volumen de solución de ácido clorhídrico que necesitamos para llenar la ampolla según las condiciones que nos pedía el ejercicio. Entre geometría y soluciones, literalmente. Sí, sí. Es medio una cagada eso para mí, porque medio que ya lo probaron, ¿no? O sea, ya se los tomaron. Entonces no tiene mucho sentido para mí que les hagan perder el tiempo de acá también que lo hicimos tranquilo, pero te saca 5 o 10 minutos del parcial, que encima si entras a dudar y tenés que hacerlo prolijo también, porque no lo puedes hacer así nomás tampoco. Sí, es que además el enfoque del TP no es esto. Tal cual, eso mismo. Eso es lo más importante, creo, porque o sea, didácticamente deja de tener coherencia, digamos. Como que estás evaluando un concepto que no explicaste, digamos. Eso es lo que no tiene sentido. No, es que puede ser porque encima te trabas o empezás a dudar y te lleva más tiempo. Eh, pero bueno. ¿Qué les iba a decir? Tiene una parte más encima, que tampoco tiene mucho sentido que lo pregunten, pero bueno, lo preguntan. Que dice, ¿cuál sería la masa de gas en la ampolla si el 10% de los moles fuesen de vapor de agua? Va, ¿hasta acá alguna duda con esto? ¿Puedo borrar? ¿Pudieron copiar todo y entenderlo? Sí, sí. Ok.
Bueno, borro entonces. Bien, ahí no hay que dejarse complicar la vida por el enunciado. Es un poquito más simple de lo que puede llegar a parecer, pero tiene que hacer cuenta. O sea, como para llenar la ampolla yo necesito cierta cantidad de moles de gases ideales. Se supone que el comportamiento de los gases ideales es igual independientemente de cuál sea el compuesto. Entonces, los moles que necesite para llenar la ampolla van a ser los mismos, ya sea de dióxido de carbono y agua, de aire o de cualquier otra cosa. Entonces, ahora lo que sucede es que cuando nosotros calculamos los moles totales, o sea, si nosotros calculamos los moles como la presión por el volumen dividido la R por la temperatura, ahora no van a ser los moles de dióxido de carbono, van a ser moles totales, le vamos a poner. ¿Sí? Van a ser moles totales, de los cuales el 10% van a ser de agua y el 90% de dióxido. Pero numéricamente va a seguir siendo el mismo, porque voy a seguir usando la misma presión, el mismo volumen, la misma temperatura. Entonces voy a seguir teniendo 0,021 mol. Pero de estos, el 10% es de agua y el 90% es de dióxido de carbono. Entonces acá vamos a decir que los moles de agua, para calcular los moles de agua, ay Dios, qué atravesado que está. Para calcular los moles de agua, hago los moles totales por el factor de conversión, que sería el 10%, que sería 10 dividido 100. ¿Sí? Esto sería 1 que dividirlo por 10, o sea, sería 0,021 por 0,1, lo que me da 0,0021. 0,1 a la coma. Y acá esto me queda que los moles de dióxido de carbono van a ser moles totales por 90 sobre 100, va a ser 0,021 mol por 0,9. Esto sí lo voy a hacer. Esto me da 0,0189 mol. ¿Sí? Esto es de agua y esto es de dióxido. Me pide la masa de la ampolla, o sea, la masa de gas de la ampolla, o sea que sé ahora que los moles que tengo en la ampolla son 0,0189 de agua, de dióxido y 0,0021 de agua. Entonces ahora tengo que pasarlo a gramos. Decimos que un mol de agua pesa 18 gramos, 0,0021 mol de agua va a pesar X. Esto me da 0,0378 gramos. Hago lo mismo con el dióxido, pero con el peso del dióxido, obviamente. Un mol de dióxido pesa 44 gramos. 0,0189 mol de dióxido va a pesar X. Esto me da 0,833 gramos. Entonces ahora tenemos que la masa de gas en la ampolla va a ser igual a la masa de dióxido más la masa de agua. Y esto va a ser 0,8316 gramos más 0,0378 gramos. Y el resultado de esta suma sería la respuesta final. 0,8694 gramos. Una nada, menos de un gramo. A ver si tenía alguna otra cosa. ¿Qué ejercicio?